exactamente. Entonces, fíjate, ya creo que ahí está grabando. Sí, ahí está grabando bien. Perfecto. Entonces, fíjate, la idea es esta. Yo me voy al día de ayer y veo que hay unas zonas, por ejemplo, o sea, cuando hablo de zonas son los bloques, ¿verdad? Que Sí, me parece que han conformado zonas. Entonces veo que esta zona está aquí bastante alejada de la sí, próxima zona, el próximo grupo de zonas que hay en la parte superior. Voy a poner sí, este cursor que a lo mejor se ve menor, ¿verdad? Fíjate que hay como un vacío, ¿verdad? Entre esas dos zonas, ¿ves? sí, Entre una zona de negocio, porque ¿qué es eso que hay ahí? Una zona donde negocian, donde hacen intercambio de dinero, ambas partes. Hay una parte pasiva, una parte agresiva, hace intercambio de dinero. No importa tanto el delta de la absorción, lo que más ajá, importa es que haya un grupo de este evento, que haya un bloque, ¿ves? Que esto forma como un bloque aquí, aquí arriba forma otro bloque, ¿ves? Aquí abajo forma otro bloque, aquí pues ya. si lo rebuscamos ahí pudiéramos conseguir algo, pero no está tan claro aquí como decir que Sí, hay un sí, sí. bloque como tal. Está más disperso. Mm. Exacto. Y aquí sí hay un bloque, pero parece más bien un bloque de rectángulo, ¿no? Es grande esto que está aquí. Sí, ¿Ves? No hay como una zona compacta, lo que tú dijiste al principio, definida, ¿verdad? Que nos diga, mira, aquí puede pasar algo. Podemos tenerlo en cuenta porque hubo una gran cantidad, o sea, ya el periodo o la barra se pudiera decir que es un bloque completo. La barra prácticamente toda tiene sí, parece esa característica. Prácticamente un parece un bloque. doble, parece un doble bloque. Exactamente, o triple. O sea, No, tiene triple, sí. como muchos bloques pegados. Entonces, a mí eso no, ahorita que lo estoy conociendo, pues yo estoy conociendo esto que Control de prácticamente igual ventas. que ustedes, ¿qué es lo que yo hago cuando programo? Yo Sí, imagino un posible evento que pueda darse de mercado de lo que yo veo en el order flow y lo programo, ¿verdad? Lo programo, ajá, lo hago como decir, bueno, dame esta información y él me arroja todo en el chat lo que va. Entonces, eso me pasó con esto. Me pasó con esto. Estoy programando el tema de las absorciones. Pues, necesito una absorción que sea más ligera, más suave. Y entonces, pues hice el algoritmo que me pareció lógico y después fui afinando algunas cosas. Por eso fueron las actualizaciones. Fui afinando algunas cosas para que nos diera un poco más de precisión en dónde estaba esa zona de negocio donde ocurre ese intercambio. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? A estas zonas el precio tiende a hacerle falsas rupturas, siempre. Cuando ya se empiezan a formar, se empiezan a formar, sí, se empiezan a formar, fíjate que hay un momento que empieza, no sabemos si la ruptura es hacia arriba y regresa, o va a serlo en la próxima barra, como por ejemplo en esta, fíjate que rompió, ya. ¿verdad? Regresó, y cuando ella regresa, nosotros vamos como a saber esa vaina porque es natural y además lo vamos a poder haber observado en el char micro. ¿Eh? ¿Qué ocurrió aquí? Si ocurrieron, por ejemplo, si ocurrieron stops, si ocurrió una gran venta aquí abajo, fíjate que aquí hay un imbalance de venta, si ocurrió una gran venta fuerte aquí abajo que nos denota a nosotros que absorbieron esos vendedores, se quedaron atrapados. Si en el char macro de rango 200 podemos ver aquí en la parte baja del periodo que está en este momento podemos ver un delta, un pop de delta min, de que nos diga algo que se quedó atrapado ahí esa gente. Los vendedores fueron abajo a cazar vendedores agresivos y luego subieron. Cuando se ve esa intención, esa mala intención, entonces ya nosotros sabemos que esta zona juega un papel importante y que fue la zona que ellos rompieron de manera falsa, regresaron arriba y muy probablemente el precio se mantenga sobre esa zona para, Ajá. para ir en ese sentido. ¿Ves? Cuando él baja y no hace nada aquí, ves que aquí no vemos negocio, vemos negocio un solo clúster aquí, ¿verdad?
que nos muestra, no vemos nada de negocio por aquí, el precio sube, entonces ahí es el momento de Control nosotros de buscar ventas. ya una operación en largo. No es que cuando el precio esté aquí, ya vamos a comprar aquí arriba. No es lo ideal. No es lo ideal. O te arriesgas a comprar aquí, que es más agresivo, ¿verdad? Ya, O esperas un pullback a ok. esta zona, un pullback a esta zona y tratar de ver dónde meterte para comprar ahí en el sentido contrario a la falsa ruptura. Entonces, fíjate, a Vale. mí me parece interesante esto hoy en la mañana. ¿Por qué? Por la distancia que tiene, me parece que está aislado, ¿verdad? Este grupo de zonas, y yo digo, bueno, mira, además de que la cantidad de eventos que hubo aquí en el chart micro no fue normal, revísenlo para que ustedes lo vean, big trades brutales, hubo una gran cantidad de eventos aquí en esta zona. Entonces, fíjate, este institucional de venta de 125 contratos, esto es demasiado dinero en el Nasdaq. Esto es exagerado. Esto no lo vemos nosotros todos los días. 125, 148 aquí arriba. ¿Ves? Entonces, esta zona aguantó toda esta agresión que hubo. Fíjate que las absorciones son todas en contra. O sea, nos dice que están absorbiendo compra, ¿verdad? Aquí en estaba pareja, por eso no nos dio el número. Aquí Ventas, ventas. están absorbiendo compras, por eso las señales de venta. El delta es de Ah, venta. sí. ¿Ves? Hay un diferencial de la absorción que nos dice que están absorbiendo compras. Entonces, hubo aquí en esta zona un comprador agresivo que pudo consumir a un actor pasivo que estuvo aquí trabajando la zona y lo pasó. Mira todo lo que lo pasó en la sesión de ayer. Y además de lo que lo pasó, aquí en esta zona le metió un palo pero brutal. Fíjense que en el premercado el precio regresa a la zona donde estaba el actor institucional y mira cómo zumba de precio para arriba, ¿no? Entonces, todo lo que me da a mí, todo lo que yo veo aquí en este pedazo de la sesión de ayer, yo digo, bueno, mira, hay ganas de tirar el precio con muchísima fuerza hacia niveles superiores. ¿Dónde está el el VWAP que les comenté? No sé si lo han visto, los comentarios que yo he hecho en el grupo de Scalping Agresivo. ¿Dónde está el VWAP? Ese VWAP de Zapata ya pasó la primera desviación. El precio está alcista sin compasión. O sea, están dándole, es como que si se le fuera a acabar el contrato. ¿Cuándo se termina este contrato? ¿Alguien Septiembre, sabe la ¿no? fecha? ¿Cuándo? Septiembre. Septiembre. Septiembre, junio, julio. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Sí. Pero bueno, ya reaccionaron en el VWAP de esa caída, porque yo el VWAP que estoy tomando en cuenta es que no tiene nada que ver con el contrato, sino que más bien es la pata. O sea, una pata es cuando ha comenzado el precio a caer fuertemente, ¿eh? Fuertemente. Este es el VWAP que yo he estado tomando en cuenta en las últimas semanas y me parece que está bastante interesante porque mira, la segunda desviación la ha respetado bastante bien, ¿verdad? Y el VWAP también lo ha respetado, fíjense cómo lo tocó aquí, lo toca aquí, lo toca aquí, ¿ves? Prácticamente lo Sí, toca sí. aquí y hoy lo tocó aquí y fíjense lo que pasó. Hubo una noticia ahí de Google importante, me comentó Joan de Scalping que hubo una noticia ahí bastante importante de Google que fue lo que hizo que justo ahí en el VWAP, que es zona de volatilidad, zona de alta volatilidad, el VWAP siempre va a ser zona de alta volatilidad. Justo ahí sale la noticia y el precio lo mandaron hacia abajo. Todo eso que vimos hace rato, aproximadamente a las 2:30, 1:30, no sé, o como a la 1, 2:30, Ujú. 2:30, 1. Y bueno, Ese es entonces, un Bigua de estos anclados, ¿no? sí, esto está en TradingView. Yo lo uso en TradingView porque yo me he dado cuenta que el gráfico diario de NinjaTrader no está muy bueno. Este, No. las barras son distintas. ¿Por qué? Porque hay que tratar de buscar una zona horaria en donde se calcule la sesión completa. Yo he estado tratando de hacer, pero no lo he logrado. ¿Eh?
Entonces, las barras de diario de NinjaTrader, por el tema del horario, no se grafican de manera correcta. Entonces, yo prefiero hacerlo en el TradingView, que es gratuito. Lo único es que no, esto tiene un delay. Habría que pagar data para poder tener los datos en tiempo real. Esto tiene un delay de 15 minutos aproximadamente y no, pues, hay que estar mirando solamente para análisis macro, etc. Claro. Bueno, entonces estoy pendiente de esto, ¿verdad? Y de hecho lo comenté esta mañana, se lo comenté a Joan, le digo, mira, yo creo que esto vaya a buscar el VWAP, pero no creo que lo pase. Me parece muy fuerte eso, pues como para que lo pase de una sola vez, en una sola barra de un solo día. ¿Eh? Entonces, es por eso que allá arriba estoy pendiente de colocar una venta. Ok, yo tengo mi forma de operar, como decir, tomando en cuenta esto, ¿no? Lo del vivo. Pero esto que está aquí, se ha convertido en oro para poder enfocar ese análisis que tú puedes hacer, ya sea con cualquier estrategia o simplemente siguiendo el mapa que te va realizando digamos, esta característica. Cuando yo hablo de un mapa, Ángel, es lo que yo puedo trazar basándome en estos bloques. Control de compras. Claro. Eso es lo que para mí significa un mapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trazar? Bueno, yo voy a trazar aquí lo más importante. Yo me voy a poner a operar en este bloque, por ejemplo. Voy a poner una zona aquí, en este bloque. Ahí estaba la zona. No me la quite porque eso está ya, esa tablada, esa zona tablada. Mira, yo no tengo necesidad de poner una zona en este bloque. Este bloque ya fue roto. Control de ventas. Y además yo tengo que tratar de irme, bueno, a la última zona que a mí me parece importante o relevante, ¿verdad? Entonces, está esta otra, trazo mi zona aquí, tenía una zona esta más atrás de algo que pasó, no sé, debe ser, esta zona debe estar, esta zona está hecha por el gráfico macro. Vamos a pasarla, vamos a verlo aquí, ¿ves? Aquí está el gráfico macro. Esta zona es esta. ¿Ves? Ah, no, esa que iba más atrás es esta que está aquí, que fue un volumen de 48.000 contratos y mire cómo lanzó el precio hacia abajo. Esto que hicieron aquí fue buscando liquidez. Mire cómo tantas barras, una tras otra, lanzó esta barra 48.000 contratos. Creo que fue la barra de mayor volumen de toda la sesión de ayer. 48.000 contratos, sí, la barra de mayor volumen del día de ayer. Esto dio, bueno, todo el dinero del mundo. Entonces, esto tiene que ser importante para mí. Si el precio rebasa lo que yo estoy planteando aquí, esta zona amarilla, fíjate cómo la zona amarilla también la tengo aquí en un bloque en el rango 200. ¿Ves? La tengo un bloque bastante bien definido, pero aquí arriba, fíjate que tengo este bloque y en el gráfico de 15 minutos también hay como muchas cosas, hay mucho ruido. Entonces yo prefiero irme a estas dos que están aquí abajo y plantear eso como mi zona importante o una de mis zonas importantes del día de ayer y la pongo en amarillo, diferente a todas las demás zonas que yo estoy trazando con esta misma metodología, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense todo lo que hizo el precio, cayó, mira cómo respeta la zona de una manera. Esto tiene que decirse microscópica, porque el hecho de que se haya pasado 4.25 puntos es absolutamente nada. En una zona que me está dando una zona, la herramienta me está dando una zona de 9 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Confianza para meter una operación. ¿Me entiendes? O sea, y además de confianza, pues, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con order flow y el gráfico micro
después que vemos que respeta esto de una manera tan bonita, entonces vamos a buscar operaciones que no nos den el $1.000.000 hoy, pero ya tenemos dirección. Si vemos que esto respeta, ya tenemos dirección. Y lo que Claro. queremos es un pedacito de lo que va a suceder. Todos los días tenemos que hacer un análisis lógico y buscar un pedacito de lo que va a suceder. Ya llegará el momento en que tengamos el dinero y la confianza suficiente como para decir, pongo aquí 4 contratos mini y espero a que el precio haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Ya llegará ese momento, ya llegará ese momento. Pero por ahora, pues, esperamos confirmación, esperamos, fíjense cómo el precio cae en el premercado antes de la apertura, cae con fuerza, barra, nos da un B1, ¿verdad? Se hace un pequeño negocio aquí abajo, fíjense cómo están estas dos barras aquí. Esto es absorciones de compra. ¿Y la absorción de compra qué quiere decir? Un comprador agresivo que consumió a un actor pasivo ahí. Lo consumió porque el precio logra subir y la barra logra llegar, cerrar por arriba. Ahora, esto no es una regla. No es que cuando usted vea algo como esto y la barra cierre por arriba, entonces usted va a interpretar que es un comprador agresivo. No, aquí hay dos actores, aquí. Uno es agresivo y uno es pasivo. Según el contexto que yo tenga, que yo traiga, yo voy a interpretar si quien está ejerciendo la fuerza, digamos, relevante, es el que está a favor de la zona que yo grafiqué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué graficamos la zona? Para tener un sesgo. Y si el sesgo es bueno, ¿qué es un sesgo? Algo como las gringolas, pues, de los caballos. No lo deja ver para otro lado. Nosotros estamos largos mientras el precio esté por encima de la zona. Control ¿Verdad? de ventas. Entonces, aquí yo interpreto, mira, aquí está un comprador agresivo que le pusieron ventas pasivas y se las tragó y mandó el precio hacia arriba. ¿Verdad? La siguiente barra, mira cómo cierra la siguiente barra, por encima del mínimo que cerró esta y rebotando exactamente en el negocio que se hizo y el pop de la barra B1. O sea, el pop de la barra de mayor volumen de toda la sesión asiática. Cuando yo veo todas esas cosas y voy mirando y va pasando Control de y cierra ventas. la barra aquí y luego abre la otra y le meten B1, o sea, ya aquí esta barrita, que es más pequeña que esta, hizo un volumen mayor, mucho mayor, ¿verdad? Que el B1 que estaba anteriormente. Cierra alcista y además se hizo un tremendo negocio ahí. Entonces fíjense cómo se está desplazando el negocio. El negocio está aquí, luego hay interés más arriba, luego hay interés más arriba, luego hay interés más o menos al mismo nivel que quedó aquí, ¿verdad? Luego hay interés más arriba. Fíjate, esto nos sirve para saber hacia dónde se está yendo el interés de negociar los precios, ¿ves? No para dibujar una zona como tal. Estos que aparecen así, ¿verdad? Que aparecen como grandes, no podemos aquí apoyarnos nosotros en ningún bloque en específico. Podríamos decir, bueno, mira, el negocio se está moviendo a niveles superiores. Entonces, si las barras siguen subiendo del precio, siguen subiendo del precio, además estamos en mínimo, ¿verdad? En mínimo de sesión, quiere decir que, bueno, tienen ganas de mandar el precio a niveles superiores. Abre la sesión americana, mira el tremendo carajazo que le mandan abajo. No recuerdo si abrió primero alcista y después bajista, pero resulta que en esa primera barra de 15 minutos no hubo ningún negocio, no hubo nada, no hubo ninguna señal de estos cuadritos que vemos aquí de absorciones, ¿verdad? Cuando se ocurre este tipo de absorción es señal de que están intercambiando. Que están intercambiando el dinero. Están intercambiando el dinero. Entonces necesitamos varias para saber que ahí hay un grupo o un bloque, ¿verdad? Y se está formando un nivel digamos, de acumulación o de distribución. Esto es como decir, verle la cara a Guay.
si lo quieren llevar a nivel chartista. Es una zona de equilibrio. No hay zona de equilibrio en la barra, en la primera barra de 15 minutos. No, el precio no se decide en dónde quiere transar. Cierra la barra de 15 minutos y al cierre de la barra yo no recuerdo, ¿verdad? En este momento no recuerdo si ella hizo primero el negocio y después bajó, o si bajó y después hizo el negocio, no recuerdo. Creo que primero hizo el negocio, bueno, obviamente, ¿no? Cerró bajista. Primero debió haber hecho el negocio. Ahí entonces empezó a transar. Sería bueno, oye, de verdad, ver este replay. Comenzó a transar, comenzó a transar, comenzó a transar. Baja la barra, despega. Y fíjense que cuando llega a la otra zona, muy justo a la otra zona donde habían negociado anteriormente, el precio cambia, sigue tratando de buscar algo ahí, ya no hay más nada que transar, ya no hay más nada, la barra rebota, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es el momento de nosotros buscar entrada? Mira, el hecho de que la barra esté más o menos por esta, o sea, o aledaña a esta zona, ya es una zona donde podemos buscar entrada. Es una entrada lógica y con alto potencial. No es una entrada lógica y con alto potencial porque no tenemos un bloque definido. Si nosotros queremos formar un bloque, tendríamos que formarlo de aquí, de esta última barra, de esta última, que sí se ve que es un bloque en toda la barra, ¿verdad? En toda la barra hay un bloque definido. ¿Ves? Pero es riesgoso porque también tenemos más abajo, o sea, de tomar un largo aquí, puede ella ir a buscar otro nivel de todo el negocio que se hizo ahí en el premercado, ¿verdad? Entonces es riesgoso. Entonces, ¿qué pasa? Control de A mí me ventas. gusta más cuando ella regresa aquí a la zona de negocio que se hizo arriba. ¿Por qué? Porque esa zona está aislada de todo lo demás. Entonces, yo sé que cuando el precio llegue ahí, va a pasar algo, va a reaccionar. Y yo no sé, no recuerdo exactamente si ella cerró esta y abrió esta y reaccionó de una vez. ¿Ven? Reacciona y aquí está la otra zona que debe ser de aquí tenemos esta zona, está en el nivel 12.310. 12.310. Esta zona. Fíjense, si no veo las zonas muy claras en el chart, en un chart, me voy al otro. Entonces, yo recomendaría tener rango 200 y 15 minutos. Son las que la he visto muchísimo mejor. Muchísimo mejor, mucho mejor que el reversal. Yo tengo el reversal abierto porque, bueno, hay días que como que se cuaja mejor la cosa ya y se empieza a ver mejor en un chart que el otro. Pero los que más me han gustado han sido el rango 200 y el de 15 minutos. Hay que trabajar con los dos charts. No hay que trabajar con los dos charts. Usted, si no tiene espacio en su pantalla, trabaje con uno solo, con el de 15 minutos o con el de rango 200. Y ubique zonas de negocio que sean claves. Si usted ve esto que está aquí, así, entonces no trabaje eso. Espérese otra cosa. ¿Ves? Cuando la veamos clara, es que vamos a actuar. Cuando la veamos clara, muy, muy clara, es que vamos a actuar. Entonces, aquí me parece, bueno, ideal esperar que el precio supere, ¿verdad?, la otra zona de negocio que se hizo aquí arriba. Y bueno, haga algo como por ejemplo esto, que esto es lo que yo llamo, que le hace el falso quiebre a la zona de negocio, regresa y cuando ya veíamos el precio subiendo aquí, rompiendo el BM, ya esto nos daba luces fuertes, fuertes y se dieron señales para operaciones muy buenas en sentido alcista. Y bueno, mira todo, pero ve lo que estoy tratando de decir. Siempre se hace un falso quiebre a la zona de negocio y el precio retorna. Y en ese retorno es que ya nosotros tenemos que comenzar a buscar operaciones en ese sentido. Fíjense, aquí hace otro negocio, aquí en la parte superior. No quiere decir que cada vez que aparezca esto el precio se va a girar. No es eso. Es que tenemos que saber qué es lo que podemos hacer. Esperar el falso quiebre.
¿Hizo un falso quiebre? No hizo un falso quiebre. Vino y se apoyó en la misma zona de negocio y el precio continuó. ¿Lo tuvimos que operar? ¿Era operable? Desde el punto de vista de lo que estamos analizando, no era operable. No tenemos que tomar todas las zonas que se dibujen, pero sí es una zona que tenemos que tener en cuenta y tenemos que marcar para en futuras visitas de precio poder ver qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo allí en esa zona. Y bueno, aquí se hicieron múltiples zonas de negocio. Yo fui marcando las que más importancia. Aquí hay zonas que están mezcladas con las de rango 200, con las que yo he identificado el rango 200. Y fíjense cómo aquí el precio sube, baja. Cuando baja, hace una zona de negocio. Y aquí tenemos algo muy importante que es esta zonita de imbalances. Cuando yo les digo que cuando hay más de 3 imbalances Control de ventas. consecutivos del mismo lado, es importante o va a ser importante la reacción del precio ahí. Fíjense que el precio abre la siguiente barra. No recuerdo si el primero subió. Lo real es que bajó a la zona de imbalance, hace el falso quiebre y el precio nuevamente se pone por encima de la zona de negocio y ya no le queda otra que seguir subiendo. Fíjense cómo el precio llega en la siguiente barra, se apoya, ¿verdad? De zonas, fíjense donde está el institucional ahí, casi en el último clúster de esta zona que nos está dejando, ¿verdad? O este bloque, semibloque que nos está dejando esta barra, toca ahí y el precio sube. Si ustedes se van a ver esto en el chart micro, muy seguramente van a ver zonas de consolidación en las que el precio baja, sube, baja, sube, baja, sube, toca una zona y van a poder ver cómo reacciona el precio cuando va a ir en un sentido o en otro. Entonces, eso también es un ejercicio, buscar estas zonas en el chart de rango 30 o el chart de rango 10, según el que estén utilizando del Nasdaq, y ver cómo se comportó el precio a nivel micro ahí en esa zona de negocio. Traten de ubicar exactamente dónde entra, cuando él viene bajando, dónde entra la zona de negocio, dónde se va formando. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo aquí. Vamos a buscar alguna de esas. A ver aquí, vamos a poner Control de compras. esta que está aquí. Esta que está aquí. Fíjense esta vaina. Esto es una belleza. Miren esto. Mira, esto, como hago aquí, esta zona, vamos a marcarla con un rectángulo. Esta zona que está aquí, esta zona que está aquí, vamos a poner esto aquí. Desde aquí hasta aquí es esta zona de negocio que está aquí. ¿Ves? Y miren qué vaina tan bonita vemos ahí en el chart micro. Miren qué vaina tan bonita vemos en el chart micro. Control de ventas. 266 órdenes de stock al llegar a la parte inferior. Mira esta cantidad de imbalance concentration en la parte inferior del gráfico, que nos dice vendedores atrapados. Vendedores que se están quedando atrapados ahí, tratando de mover. Cuando el chart, es como que cuando el precio llega a esa parte, es como cuando va mucha gente corriendo en una fila, ¿verdad? No sé cómo le llaman a ustedes, en una fila van corriendo, van trotando, como los soldados, ¡guau! Y van cantando, ¿verdad? Ellos van aquí así, van trotando, y resulta que aquí hay un muro, y el primerito se pega contra el muro, y todos los demás se pegan detrás, o sea, hay una acumulación
de personas que van en un sentido y tú ves se cae uno detrás del otro y pegan toditos en la pared. Bueno, así es esto. Esto es un gran esfuerzo vendedor que no está teniendo éxito. Entonces aquí hay un muro. Así lo debemos interpretar. Aquí hay un muro. Entonces fíjate, todo este rango que está aquí, ¿verdad? Es esta zona de negocio que está aquí. Miren, cuando el precio, mira, aquí antes del precio bajar a la falsa ruptura, que seguramente es antes de cambiar de esta barra a esta barra, ¿verdad? Antes de bajar, absorben 143 ventas. ¿Ves? Un Big Trade de 148 y 143 ventas en ese clúster son absorbidas por la Auction Absorption Hard. El precio baja, no hay nada. Fíjense cómo el pop de la barra es vendedor, quiere decir ventas atrapadas, se quedan aquí. La barra cierra alcista y miren la siguiente barra cómo entra gran cantidad, pero brutal, de compras y se hacen dos strong cluster súper buenos. Hay absorción de parte de la venta pasiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que se dé ese clúster ahí, tiene que haber un pasivo que lo reciba. O sea, un agresivo no puede llenar un clúster sin que no haya contraparte. No puede hacer eso, eso no existe. Un agresivo no puede comprar de manera agresiva si no existe un pasivo vendiéndole de manera pasiva. Valga la redundancia. Lo estoy diciendo porque necesito que se entienda y que se capte el fenómeno de lo que está ocurriendo aquí. Sí, está absorbiendo el agresivo, pero ¿dónde está ocurriendo este evento? En la parte baja de un movimiento. En la parte baja de un movimiento bajista. El precio llegó a este máximo aquí, estoy en el chart de 15 minutos, ¿verdad? Llegó al máximo y viene un movimiento bajista y cuando el precio llega aquí abajo, ¿ves? Entonces hay un intercambio de dinero. Entonces no tenemos que ponernos a pensar que si el pasivo está tratando o metió la operación de esta manera, no, eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ver dónde está ocurriendo eso. ¿Dónde está ocurriendo? En la parte baja de un movimiento bajista. Entonces la intención es mover el precio en sentido alcista. ¿Se va a dar? ¿Esto es un punto de entrada? Bueno, si usted es arriesgado, déle. Eso es un punto de entrada para muchas personas. Para muchos traders es un punto de entrada. Pero tú puedes esperar que el precio se mantenga por lo menos por arriba del B1, ¿verdad? De la línea amarilla del B1. Y ya fíjate cómo el precio, o que haga el pullback a la zona, mira cómo hace el pullback a la zona y vuelven a aparecer. Fíjate que aquí se llena un clúster de 117 contratos, pero no hay absorción. Control de compras. No lo absorben como tal. O sea, no hay la intención de absorber. Y no aparece el evento de absorción. Entonces, fíjate, aparece Strong Cluster y mira. Entonces, si tú estás viendo esto y estás viendo esto, tienes que tener claro lo que está sucediendo. Es fácil enlazar todo esto cuando el precio está aquí. Cuando el precio está aquí, no es fácil. No es fácil. Pero tenemos una gran herramienta. Tenemos una gran herramienta que nos va a hacer que con la experiencia y la paciencia esto cada vez sea un poco más fácil. Entonces, ¿cuándo es fácil hacerlo? Cuando vemos eventos así. Eventos que nos destapan los ojos y nos dicen, sí, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que está sucediendo. Y cuando tú ves el chart de 15 minutos, lo que está pasando y cómo está pasando, entonces más nos va a abrir los ojos y vamos a poder ver mejor lo que está sucediendo en un momento determinado. Entonces, bueno, yo espero que, fíjense cómo aquí stop al salir
stop al salir y mira cómo el test al stop compra nuevamente y se ve muy claro todas las intenciones de cada movimiento del precio. Entonces, vamos a estar pendientes de las split bar, de los imbalances, de los controles. Sí, necesitamos estar pendientes de todo esto, pero necesitamos ver la estructura macro, ya sea en rango 200, ya sea en gráfico de 15 minutos, y necesitamos ver los eventos relevantes. Cuando hay un evento relevante, cuando son muchas cosas juntas. No es que un split bar no sea relevante. Un split bar es relevante, pero cuando está con otras cosas. Un imbalance es relevante cuando está con otras cosas adicionales. ¿Ves? Un imbalance puede ser relevante si hace un test a esta zona, ¿verdad? Y cuando llega aquí hay un imbalance, por ejemplo, de venta que queda ahí atrapado y el precio sube y no hay más evento en esa zona, en esa barra, pero ya el hecho de que me diga que está atrapado en esta zona que ocurrió, entonces eso me puede dar a mí luces de un movimiento en un sentido definido. ¿Ok? Entonces, bueno, este ejercicio que yo acabo de hacer aquí, háganlo en cada uno de las zonas, ¿verdad? De los bloques que se encuentren tanto Control de ventas. en el gráfico de 15 minutos como en el gráfico de rango 200. Háganlo, fíjense aquí esto, mira, esto que acaba de pasar, qué bonito. Esto es un bloque, para mí es un bloque, no está tan Control de definido, la ventas. hora no es como para que aquí se haga mucha negociación, pero fíjense, ya el precio bajó, ¿verdad? Tocó el pop de esta barra y subió. ¿Cómo está a nivel micro? Vamos a ver a nivel micro cómo está. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Ve? Aquí viene la barra desde aquí, subió, aquí más o menos por estas zonas que hicieron el negocio, ¿verdad? La barra baja, toca el pop que está aquí desde esta anterior, ¿verdad? Mira cómo queda el imbalance blanco en la parte de abajo, no ha tenido, digamos, éxito en mover el precio hacia niveles inferiores y el precio se reingresa nuevamente a la zona de negocio que tuvieron ahí. Entonces, hay muchas probabilidades de que el precio suba. Bueno, está rompiendo máximo, pero aquí también tengo una zonita de imbalance que está bastante interesante. Tengo que estar pendiente con lo que suceda cuando el precio llegue ahí. ¿Ves? 3 imbalances consecutivos en esta barra que fue de mucha fuerza bajista. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente con lo que pueda pasar allí. Pero ahí ya a mí me da luces, yo nada más por la estructura que se está desarrollando aquí en el chart de 15 minutos, yo puedo decir, bueno, mira, puede haber existido el falso quiebre y el precio ahora con ganas de subir. Tampoco hay grandes cosas aquí en el chart micro. Si no veo grandes cosas en el chart micro, si no veo que es relevante lo que está pasando allí, pues puedo tomar la decisión de no actuar. De decir, bueno, mira, no está tampoco así que digamos claro que me voy a ir en largo. No, más bien lo que está pasando aquí en el chart micro, el precio está en una de las desviaciones del VWAP, ¿verdad? Está en una zona azul que tengo ahí, y además está, fíjense cómo se están quedando los compradores atrapados arriba. ¿Ven? Los compradores atrapados en la parte superior, hay una concentración de imbalance positivo importante que no tuvo éxito en mover el precio hacia arriba. Entonces yo pudiera entonces pensar que el falso quiebre, fíjense cómo quedó aquí el imbalance atrapado, el falso quiebre puede estar en este lado, en este lado. Por todo lo que me ha dado, yo pudiera decir que el falso quiebre pudiera estar entonces en el otro lado. Entonces hay que esperar, hay que buscar una estructura en el chart micro seria. Esto que está aquí no es una estructura seria. No tengo nada. Tengo unas cositas ahí que puedo más o menos sacarle de punta a la vaina, pero eso no es serio.
Yo no puedo tomar un trade con esta información. Aquí no. Aquí no. El precio tiene que moverse más de aquí. Moverse más y retornar. Para yo ver de verdad que se vea claro ese falso quiebre que yo estoy buscando y que el precio realmente poder tener la certeza, por decirlo de una manera, o, o poder pensar con mayor probabilidad que el precio va a ir en un sentido definido. ¿Ok? Entonces, Una pregunta, fíjate, Ronnie. ajá, No marcas las zonas de, por ejemplo, la apertura de Europa, de Londres. no. Pues mírala en el rango 200. Apertura de Londres, ¿a qué hora abre Londres? Yo jamás he Ventas A las operado 3. absorbidas. A las con esa 3. zona. Control de ventas. A las 3 a.m. Vamos a ver a las 3 a.m. Pero en la de rango Sí, 200. sí, yo lo estoy viendo aquí en otra pantalla. Ah, 3 a.m. Las 3 de la mañana siempre ha sido una hora muy, muy importante en los gráficos americanos. Vamos a ponerla aquí para que ustedes vean lo mismo que estoy viendo yo. Esta barra. Ah, sí, bueno, fíjate el imbalance. El imbalance que hubo ahí, en la apertura, ese imbalance dio un dineral. Sí, yo lo vi, pero no lo vi pensando Control de ventas. en, yo, en, en apertura de Londres ni nada yo de la, eso. yo la marqué como objetivo en la bajada, en la venta de hoy. O Ah, sea, ok. El que imbalance, pero no llegó en esta. no, pero sí, Sí, ¿cómo se sí, llama? claro, Una zona buena, ¿no? podría ser importante esa zona. Pero mira, Mucho este más. imbalance, sí, este imbalance dio dinero en la apertura aquí. Compras Mira lo absorbidas. exacto que son esos imbalances, hay que prestarle mucha atención en el chart de rango 200. Quien no lo sabía, sépalo. Hay que prestarle mucha atención a los imbalances de alto ratio en el chart de rango 200. Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí creo que yo vi otra cosa. Ayer hubo también, aquí este imbalance tuvo reacción buena. O sea, no fue una reacción que llevó a un cierre de una barra, pero sí dentro de una, creo que fue dentro de esta primera barra, hubo una buena reacción, muy buena reacción en ese imbalance. Y así en cada uno de los imbalances. Mira, los imbalances son de alto ratio aquí, son, mira esto. Mira dónde está el imbalance. Es difícil que el precio rompa ahí lo mismo que tú estabas buscando hoy, ¿no? Más o menos como objetivo de esa caída. So, bueno, estudien eso porque es bastante interesante el tema de los imbalances. No es una receta de cocina. No es que cuando usted vea un imbalance va a poner una limitada y esperar que el precio respete eso. No. Estas señales y nosotros en el order flow operamos eh, con reacciones. Vemos el volumen y vemos reacciones. En el order flow no se opera con limitadas. En el order flow se opera con órdenes a mercado. Eso es lo que yo aprendí. Porque es tu análisis del momento el que te va a dar la entrada y es con orden a mercado que tienes que entrar. Es muy difícil operar a menos que veas algo como esto y entonces siempre pongas una limitada en algo que viste antes. Por ejemplo, si tu estrategia es esa, bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque analizas el volumen, lo que pasó anteriormente, ¿verdad? Y con ese análisis tú en el futuro Compras pones una absorbidas. limitada en esa zona. Stops ask. Eso también puede Stops ser ask. Control de compras. un método para operar con order flow. Pero yo no lo aprendí así. Yo lo aprendí entrando a mercado.
yo no estoy pendiente de si entrar en el último tick de la vela ni nada de eso. Yo estoy pendiente de buscar operaciones que me puedan realmente dar buen ratio de ganancia, buena probabilidad, que yo haya visto confirmación en el momento. Es lo que yo trato de hacer la mayoría de las veces y la mayoría de las veces, pues logro tener éxito. Otras veces, o mejor dicho, las veces que tengo éxito me dan la rentabilidad de lo que me quita las veces que no tengo éxito, porque puedo errar muchas veces más de lo que puedo, eh, digamos, acertar. Entonces, bueno, ese es mi gran aporte. Es necesario que todos se enfoquen en esto, en poder hacer un mapa. ¿Qué es un mapa? Poder trazar zonas, poder trazar, fíjense cómo el precio lanzó para abajo, está regresando. Fíjense cómo ahora sí tengo una estructura más clara en el chart micro. ¿Ve? Control de Fíjense cómo compras. llegó a la zona, el Control de precio compras. sale, fíjate cómo aquí ya hay Control de comprador ventas. agresivo, ¿verdad? Y el precio comienza a meterse otra vez dentro de la zona de negocio. Dentro de la zona de negocio. Está bastante arribita aquí. Entonces, al superar esa zona de negocio, bueno, yo me voy a ir en largo aquí. El precio siempre va a subir y va a bajar. Espérate que suba un poco. Si se va a ir, bueno, se fue. Pero entonces, espérate que suba, retorne a la zona de negocio y ahí ves qué probabilidad hay de tomar una operación en sentido alcista. Pero espérate que rompa la zona de negocio. Vamos a ver si lo hace. Vamos a esperar un ratito a ver si lo hace. Yo veo, o sea, ahí abajo estaba la otra zona también. Claro, esta es ¿No? la otra zona. Claro, o sea, si eres agresivo, puedes comprar aquí. Podrías haber Tenemos comprado aquí. Aquí, absorción y exacto. divergencia. Aquí hay otro bloque, otro bloquecito. Pero bueno, también tengo otra zona dibujada aquí que es de rango 200. Ya esa zona ya como que la he respetado muchas veces, pero ahí está. Ahí hay un bloque donde negociaron un dinero y puede en algún momento reaccionar. Exacto. Aquí la vela esta de negativo, que es absorción, más divergencia. Control de Ujú. ventas. O sea, Esta sí. Fíjate dónde o quedan sea, atrapados los vendedores en la parte baja. ¿Eh? exacto, y te dan buenos puntos. Claro. Ahí puedes irte de aquí a la siguiente zona, porque bueno, ya mira la hora que es también, son las 3 de Control de la tarde. ventas. Exacto. Tampoco es que a esta hora a querer operar para agarrar 50, 60 puntos. No puedes hacer eso. Ya a esta hora, pues, yo digo, vamos a esperar a verlo, a ver qué sucede. El mercado al parecer hizo su sacudida aquí en una de estas barras, ¿verdad? En esta barra, y al parecer, bueno, quiere moverse hacia arriba, pero no olvidemos que hay tres zonas clave de negocio que han sido esta, que es donde se está manteniendo el precio en este momento. Entre estas dos zonas no hay nada, o sea, el precio puede volver a bajar aquí y volver a subir. Entonces, por eso nosotros no podemos entrar todavía aquí en esa operación. Hay probabilidad de que este haya sido el falso quiebre a esta zona y retorno. Entonces, bueno, ahí ya hay un poquito más de lógica de poder decir, bueno, mira, ya el precio está agarrando camino hacia arriba. Mira, ahí está la desviación del VWAP. ¿Eh? Y el precio ha estado durante todo el día paseándose entre esas desviaciones del VWAP de una manera, bueno, también muy buena. Control de ventas. Hola Ronnie, hola a todos. Saludando por acá. Señor Ali Germenos. ¿Es Germenios
¿Es No, Germeños o Germenos, Germenos? con N. Ajá, Ah, sí, sí, sí. Germenos. Sí, sí. ¿Cómo Aquí estás, Ali? ando. Muy bien. No me había podido conectar antes. Estoy muy liado estos días con trabajo, pero aquí Ujú. estoy, Control de revisando, ventas. revisando Muy- las actualizaciones. Sí. Bueno, eres bienvenido. Muchas gracias. Yo soy muy agresivo en mis entradas, o sea, igual que Mauricio, ya tengo muy marcadas las zonas donde sí opero y donde no opero. Y a mí me da mucho la sensación de que estas zonas son oro puro. O sea, ¿Son qué? tienen oro puro, Sí. porque lo puedes agarrar tanto, tomar como target, o sea, para un objetivo de salida, como Ujú. un objetivo de entrada. O sea, tiene el potencial de ser ambos, porque tienes un cúmulo de eventos ahí que se reflejan incluso ahorita con tus 30 rangos. O sea, fíjate Ujú. cómo en 30 rangos hay un delta de compra y, y un delta comprador e inmediatamente se hace la leg momentum no Ujú. alcanzo a ver muy bien, pero se dan varios eventos ahí bastante relevantes. Sí. Entonces creo que es primordial entender bien esas zonitas para jalar Ujú. gatillos sin miedo. Te puede dejar un riesgo súper chiquito, trade Sí, de este calibre, pequeñísimo. muy, Mira, muy ves, aquí está la chiquito. Y zona de Control imbalance de compras. que le justo decía esa zona, que sea rota perdón. bueno, le da más potencial a alguna operación alcista que todo. Ujú, ujú, Sí, ujú. Ali, esta Tiene, zona, mira, esto de verdad que yo voy a tratar de enfocar todo Control de ventas. eh, mi esfuerzo en que la gran mayoría de los participantes de aquí en la Control comunidad de compras. comprendan esto y hagan esto suyo, porque realmente pues esto puede tener un potencial muy, muy bueno en el sí, desarrollo de la comunidad de trader que están con Powerflow, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, correcto. y ha sido mi intención desde el principio. Todos, yo los quiero ver a todos ganando, ganando, ganando. Ese es Es que creo mi... que esta herramienta es ganadora una vez que entiendes perfectamente qué está haciendo, no qué está haciendo, qué te está mostrando. Ujú. Em, Creo yo que no necesitas otra, digo, a mí me gusta ocupar mucho otras suites, otras plataformas, otra paquetería, Claro, porque me siento cómodo, pero en general Powerflow tiene, ahorita como lo estoy viendo con la actualización, tiene todo lo que necesitas. No, sí, sí. no tienes que andar divagando entre, entre MC Pack, entre Bookmap, etcétera. Si la tienes clara, con esto es más que suficiente para ti. Mauricio ha estado compartiéndome allá en el canal pantallazos y yo no he actualizado por decidioso porque estoy ocupado estos días, pero veo el potencial real y el comportamiento de la plataforma y me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. O sea, sí decido mucho a base de los eventos de Powerflow. Digo, tú sabes que yo trabajo mucho con la estructura de mercado, pero Sí. si a eso le juntas esto, es una potencia enorme, Ronnie. Mira, Enorme, entonces Mauricio te ha estado haciendo coco. Me está haciendo spoiler. Te Él, está él es el culpable. aquí decimos que le están haciendo coco como cuando, no Stops sé si te ask. acuerdas que la Chilindrina le Stops mostraba ask. así la paleta al Ah, sí, sí, sí. Chao, o el pan de jamón, se lo mostraba, y vaina, eso es hacer coco, Sí, sí, que sí. te está poniendo así la vez. Nada más me está tentando. Sí, 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 ahí anda trabajando Mau muy bien con Powerflow. Lo curioso de esto y que lo comentaba en el canal, en tu canal, es que esto se puede ocupar con cualquier activo y me consta. He estado sí, operando Bitcoin con Powerflow y está tremendo, tremendo, tremendo. qué He estado bueno. operando el futuro del euro, que sería el equivalente a euro USD. Ujú. También me encanta. Hoy estuve operando Dow Jones
facilísimo, o sea, realmente es muy fácil. Entonces, ahorita viendo tu pantalla, la estaba viendo de lejos, todavía no entraba al chat. Vi Ujú. la reacción y metí un largo. O sea, es tan fácil de verdad tomar una operación con esta herramienta, pero sí necesitas una buena... Tienes que tener bases sólidas de order flow. eso, Sí, señor. justamente. Tienes que tenerlas, Control de pero compras. lo que yo siempre he dicho que teniendo la herramienta se te facilita mucho lograr obtener los conceptos, porque estudiar cada evento es absorber un concepto de order flow. ¿Entiendes? Cosa que no tienes, por ejemplo, si compras un footprint, si tienes un footprint, no tienes eso, porque en el Ujú, footprint, pues, el footprint no te dice todos estos eventos, a los que tú puedes ir a buscar, a documentarte, por ejemplo, ¿eh? A discutir. En cambio, aquí en la herramienta ya están todos los eventos, están, digamos, plasmados en la herramienta y la herramienta te los muestra. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? En esta barra, bueno, hay una concentración de imbalance. Ah, que es una concentración de imbalance, entonces te vas y ves el Control de video y ventas. ahí está la explicación de ese fenómeno de order flow que ocurre. Eso no lo tienes en otras herramientas. En otras herramientas, pues, te aparece la barra de números y como tú la configures, si lo configuras los imbalances, te puede o no dar una información como esta, pero no es específicamente, no está específicamente programada para mostrar ujú, esos eventos como tal. ujú, ujú. Entonces, Sí, la sí. curva de aprendizaje obviamente va a ser mucho menor teniendo el Power Flow para aprender Order Flow. Sí, sí, coincido totalmente. Coincido. Claro. Fíjate lo que se formó De- ahí ya un freno, ¿no? Pegaron de la pared todos los que iban en filita. Todos los Sí, que vieron esto se fueron largos aquí porque ya iban cortos. Se fueron largos aquí, se estrellaron 123. Ahí se estrellaron. Entonces, ¿el precio va a bajar hasta cero? No, no va a bajar hasta cero, pero se está girando, ¿verdad? ¿A dónde puede llegar? Bueno, a la zona de negocio, está aquí, pudiera venir a visitar la zona de negocio otra vez y rebotar, pero bueno, como lo dije, ya la hora no está como ni para hacer análisis, ni para, ni para operar, mucho menos para operar. Ahí donde rebotó te falta una zona. Sí, no, yo la marqué en el rango 200. Es que el rango 200 me gustó más para que el M15. Sí, Para sí. marcar. Rango 200 se ve un poco más clara porque como las velas tardan un poco más, o sea, tardan el rango completo, se hace el rango de la... Ahí está. Más o menos por ahí, si tomo este bloquecito aquí abajo, me daría ahí justo, ahí como Ponla en rango 200. aquí, esta zona que está aquí, Ahí. ¿no? Entonces esas son zonas de equilibrio, lo que llaman en el chartismo zonas de equilibrio, donde el precio, pero que fácil es verlas aquí y que son reales. Esto es lo impresionante de esto, son reales, son zonas de verdad donde está ocurriendo ese intercambio de dinero importante y fuerte por parte de los participantes que están actuando en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto de verdad que, bueno, yo puse la promo esta anoche. Control de Y es como yo compras. siempre lo he dicho, mira, yo quiero que la herramienta la tenga, yo no voy a poner trial porque yo quiero que la herramienta la tenga traders o personas que tengan nociones de order flow, que sepan que le gusta el order flow y que solo con mirar la herramienta, lo que hace la herramienta, saben identificar lo que tiene y el potencial que tiene. ¿Ves? Entonces, a mí no me interesa tomar a alguien. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente quiere un trial
Y eso es así, mire, no, y escríbalo. La mayoría de la gente quiere un trial porque creen que van a tener trial, van a presentar una prueba de fondeo. Si pasan la prueba de fondeo con el trial, entonces la herramienta es buena y según ellos, con las ganancias de la prueba de la cuenta fondeada, van a comprar la herramienta. Y eso en este negocio no es así. Eso no se mueve de esa manera. O sea, hay que ponerse, de verdad, hay que poner los pies sobre la tierra y realmente saber si usted está en condiciones de comenzar a estudiar el trading y más que todo el order flow, mira, el order flow es como en el trading, para mí es como la manera de operar de los match. ¿Me entiendes? Porque nosotros vemos muchas cosas o logramos llegar a ver muchas cosas que otros no ven. Y hay mucha gente que, bueno, opera con el chartismo, con análisis técnico y todo esto, y les va muy bien, son rentables, pero en la mayoría de los casos tienen o aplican, digamos, estrategias que se han creado a través del order flow, mirando lo que pasa dentro del flujo de pedido. Mirando lo que pasa dentro del flujo de pedido, han realizado estrategias y han visto cómo se forma o qué estructura tiene una barra cuando está ocurriendo algún fenómeno del tipo order flow. De hecho, hay personas que operan con una estrategia que se llama order block, ¿verdad? ¿Y qué es order block? Un bloque de órdenes, lo que llaman ellos. Yo no sé si eso pudiera estar relacionado con esto que nosotros estamos aplicando aquí en este momento, pero fíjense cómo aquí se está haciendo otro negocio justo en el nivel de Delta Min de la sesión americana. Mira cómo respeta, eso quería comentarle hace un rato, que los niveles de Delta Min, tanto americana como asiática, son extremadamente importantes el, en este gráfico de rango de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, hay una estrategia que es de order block, un método, y ellos dicen, no, si se hace estas barras de este tipo aquí y hay una barra, no recuerdo los términos que ellos utilizan, pero resulta que según la forma física que tengan las barras, ellos pueden detectar, ¿verdad? O los patrones que haga el mercado, ellos pueden ver si ahí hay un order block o no. Y hay operadores de order block que operan muy bien y mira, tienen excelentes resultados. Pero estás sobre una estrategia que muy probablemente fue diseñada utilizando el order flow. Entonces ahí es donde yo voy y digo, bueno, mira, a mí esto es lo que me gusta del order flow, que yo puedo llegar a agrupar una cantidad de eventos y tomar una operación en un sentido lógico, pero porque yo estoy viendo lo que está dentro del volumen, lo que está pasando dentro del volumen. Y con esta aplicación que tenemos ahora, con esta característica de la auction absorption, que tenemos esta parte soft o la normal, ¿verdad? Pues la hemos visto estos últimos días muchísimo más claro de lo que lo habíamos visto hasta hace algunas semanas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora es lo que yo digo, Ángel, podemos trazar un mapa palpable. O sea, cuando yo digo un mapa palpable, es un mapa que esto es físico. O sea, aquí hay dinero transado. Es como cuando se hacen, bueno, sí, es que es eso, cuando se hace una transacción, por ejemplo, una compra de una casa, una compra, cuando hacen una estadística, ¿verdad? Esto es estadístico. Si pudiéramos llamarlo así, nos saca una estadística real en tiempo real de lo que está pasando en el precio, en el mercado. O sea, desde aquí hasta aquí, no hubo gran participación. Cuando el precio llegó aquí, hubo gran participación por parte de los actores que estaban en ese momento. Y por eso, estadísticamente, aquí se transaron más contratos
que en los otros niveles anteriores. Luego el precio sube, pasa lo mismo aquí, fíjense cómo baja. ¿Va? Estadísticamente aquí hay más interés en este precio que en otros niveles que no son en ese que está el precio actualmente. Entonces, estadísticamente, aquí los participantes decidieron transar, cruzar sus operaciones de compra y de venta, y después que ocurre esto, el resultado es que el precio abandona la zona y se va a otra zona donde estadísticamente gran cantidad de participantes han decidido otra vez transar dinero hasta que el precio terminan de transar lo que van a transar y el precio abandona la zona hasta que estadísticamente, ¿verdad? Ya en menos proporción, por la hora, por la ubicación, etcétera, hasta que estadísticamente llega a otra zona donde hay también actores que han decidido transar. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a utilizar donde la estadística sea más grande? Donde tengamos mayores datos de eso y que los tengamos además aislados. ¿Ves? Esto es un dato aislado. En este caso, pues, tuvo reacción, si nos ponemos a ver, bueno, rebuscadamente, la zona pudo haber rechazado el precio aquí, unos punticos más abajo estaba la zona de imbalance, el precio llegó ahí a la zona de imbalance y fue rechazado la parte de arriba. Lo que siempre les digo, bueno, puede existir un falso quiebre a la zona Control de y ventas. retornar. Cuando el precio está por encima, bueno, ¿cuántos puntos tengo yo de una zona a otra? Y si la operación de verdad va a ser, tengo 20 puntos, bueno, ¿quieres entrar allí o quieres esperar una zona que tenga un poco más potencial que... ¿eh? Fíjense aquí, creó zona de negocio, el precio baja hasta la otra zona que tenemos aquí, en este caso es zonita de imbalance, precio baja, hace como el falso quiebre y sube. ¿Eh? Hay probabilidad de que rompa el delta mínimo. ¿Por qué? Porque ya hizo un negocio. O sea, ahí hubo participantes transando, fueron en un lugar, en un sentido, no consiguieron nada, van en el otro sentido. Es la lógica que hay que aplicar. ¿Se va a cumplir siempre? No se va a cumplir siempre. O no es que no se va a cumplir siempre, sino que quizá en muchos casos, pues, no la tomemos en el sentido correcto. Quizá esta no es el falso quiebre, sino que va a ser uno aquí. Entonces, ¿por qué? Por eso es que yo les digo, esperemos un quiebre que sea evidente. Este quiebre de aquí fue evidente que fue este. Fue muy, muy evidente que fue este. ¿Ves? Aquí, con este movimiento y este retorno, se ve la intención. Entonces, ese es un quiebre. Eso es un falso quiebre. Pero aquí arriba, lo que está sucediendo en este momento, entonces yo podría, para teóricamente explicarlo, yo pudiera decir, como dije ahorita, este es el quiebre y el precio retorna. Pero realmente aquí hay, bueno, aparte de la señal de stop que nos da aquí y las absorciones, pues tenemos una pequeña estructura ahí que podría ser válida, pero no es algo evidente. No es evidente la intención. ¿Ves? Ahí es donde yo quiero llegar. Mm, Seguramente, Para, ajá, perdón, para mí la evidencia era donde te dije, esa vela, es que ahí tenía todo el gatillo, esta, ahí abajo. Esa, sí, ahí claro, estaba. Sí, claro, coincido. pero a eso es lo que me refiero. Aquí no hay grandes cosas, ¿no? No hay grandes evidencias de que ellos quisieron engañar en un sentido para irse en otro. A eso es lo que quiero llegar. Mientras que aquí sí hay evidencia fuerte de que quisieron engañar en un sentido para ir en otro. Entonces, hay que entrar en esta barra. Si eres agresivo, entra en esa barra. Pero ya después de cerrar la barra y ver esta concentración de imbalance positivo y todo lo demás, ya puedes buscar una operación. Ya de aquí en adelante, de esta tercera barra, primera, segunda, tercera barra, tú puedes buscar una operación. Y cuando tengas la experiencia, cuando tengas mayor experiencia,
vas a poder identificar esto. Cuando ya el precio va cayendo aquí, ya se te empieza a salir como la baba, ¿no? O sea, que dé el gatillo, como dice Mauricio, que dé el gatillo. En lo que te dé el gatillo, vendedores abajo, barra alcista, divergencia. Ojo, ese puede ser un gatillo. No es que siempre el gatillo va a ser esto, ¿ok? Pero pudiera ser un gatillo. Entonces, bueno, es eso. Yo me siento de verdad que muy bien porque no es lo mismo operar y mostrar tus operaciones y ser digamos, eh, un astro haciendo trading, pero no poder transmitir eso, no poder enseñarlo, por decirlo así, no poder a través, o sea, como yo lo he hecho, que lo he plasmado en una herramienta que la puede tener cada uno de ustedes en su pantalla y ser libres de actuar sobre ella en el momento que quieran y pues aprender a usarla en el activo que quieran. Eso para mí es realmente importante, poder haber plasmado aquí eh, todo el conocimiento que yo he adquirido, tanto cuando estuve solo como todo el conocimiento que he adquirido yo aquí dentro de la comunidad. Porque para mí cada chat que ustedes ponen o cada comentario que hacen, cada análisis que tienen, cada opinión, para mí ha sido extremadamente importante y he aprendido muchísimo de todo este tiempo que hemos compartido juntos. Y de verdad que me siento muy bien y siento que cada día, pues, Control de compras. crecemos aquí en la comunidad. Es por eso que yo quiero y necesito que todos podamos, o la gran mayoría pueda lograr resultados concretos con la herramienta, porque de verdad se puede hacer, se puede llegar a aprender el trading de order flow con ella y apoyarse en ella 100%. Está muy buena en este momento, está bastante, como decir, bastante claro lo que queremos hacer y pues lo único que hay que hacer es darle tiempo, ¿no? Darle tiempo a que cada uno vaya moldándose, acomodándose, comprendiendo las últimas cosas que se han agregado, las últimas actualizaciones y, y pues que vaya mostrándose a sí mismo, porque no es mostrándome a mí ni demostrándole a la comunidad, mostrándose a sí mismo que sí puede hacerlo y que sí va a poder avanzar en el trading y bueno, digamos, muy Control de orgullosamente lo compras. digo, utilizando la herramienta del order flow para ello. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Este video lo estoy grabando, lo voy a subir al canal de YouTube porque me parece que todo lo que hemos hablado aquí es muy importante. La explicación que di al principio me parece que es muy importante para que los demás participantes de la comunidad vayan entendiendo lo que yo estoy tratando de transmitir con este tema de los bloques y de absorciones que se van dando. Y bueno, espero que les sea de utilidad, mucha utilidad. En lo que lo suba, les voy a notificar, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ronnie, muchísimas gracias por la explicación. La verdad es que ahora me ha quedado más claro. He visto más gráficamente todo lo que tú querías comentar del mapa y eso de cierta manera ha sido muy didáctico. Claro. Entonces, bueno, Qué la bueno. única, ya por pedir y por rizar el rizo, ¿podrías hacer que el mismo indicador generase las zonas? Ok. Así, digamos, como hace las LEX Control de y ventas. como las Ya se lo dije, ya se lo dije.
Sí, mira, por el momento es como les digo, es una actualización nueva y por el momento hay que buscarle una lógica que pueda ser repetible, ok, repetitiva para poder codificarlo y hacer un algoritmo que identifique esos bloques y nos los muestre. Cuando dependemos de un sistema como tal, podemos llegar a tener errores, en el sentido de que yo pienso que subjetivamente, por ejemplo, esta que está aquí es un bloque, estoy aquí del lado esto que está aquí para mí es un bloque, y para el algoritmo también puede ser un bloque, pero esto que está aquí pudiera ser, incluyendo este clúster y este clúster, pudiera ser un bloque. Y para mí, subjetivamente, el bloque podría estar desde estos dos que se enfrentan, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, yo podría querer hacer el bloque más compacto. Igual que aquí, yo pudiera hacer este bloque, mi bloque, sin incluir estos dos clústeres de aquí arriba. Y el algoritmo pudiera tener el bloque completo. ¿Ves? Entonces, así hay unas que se ven muy claras, pero hay otras que no se ven tan claras. Entonces hay que buscar una metodología o digamos, una relación que me permita a mí realizar, por ejemplo, fíjense aquí hay, ¿cómo pintaría esto el algoritmo? Como dos bloques, uno y dos, o como un bloque completo, o pinta solo este como un bloque y este lo ignora. ¿Ves? Ese tipo de cosas hay que plantearlas para poder programar un, digamos, el algoritmo y que él tome las que sí son válidas y no. Y a mí me parece que esto sigue siendo bastante subjetivo hasta el momento y somos nosotros los que vamos a poder definir si un bloque, digamos, si un grupo de eventos de estos de absorción conforman un bloque o no. Me parece que es lo más eficiente hasta el momento. Me parece que es lo más eficiente hasta el momento porque pueden darse errores en algunas lecturas por parte de un programa. Entonces, no es difícil, es muy sencillo lo que está pasando. Cuando está formándose esta barra, por ejemplo, cuando está formándose Control de esta compras. barra, por ejemplo, no tenemos que marcar el bloque. Aquí lo que tenemos que ir es a ver en el char micro, como se lo dibujé aquí. Vamos a ver dónde estoy. En el char micro. Esto, lo que está pasando en el momento, en ese bloque que se está conformando. Y que nos diga a nosotros, mira, puede haber una falsa ruptura en un sentido o en el otro. En el momento que Control de ventas. se está formando el bloque, no tenemos que marcar una zona. O sea, ahí no es una zona. Eso es muy importante. Y bueno, gracias por la pregunta porque también me lleva a hacer esta explicación de que en el momento que se está formando el bloque, no conforma una zona. La zona la vamos a dibujar cuando el precio abandona el bloque. Cuando él abandona el bloque, están otros niveles, ahí es que nosotros dibujamos la zona. ¿Ok? Entonces, en el momento no se preocupen por ver si esto es una zona o no, o si es un bloque o no. Simplemente si el precio baja, 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 baja y llega a una zona de equilibrio, entonces vamos a ver qué está haciendo en el chart micro para ver qué intenciones tiene esa gente que está haciendo ese negocio ahí, hacia dónde tienen mayor probabilidad de que quieran ir. ¿Ok? Entonces, por eso me parece que hasta el momento la mejor manera de marcarlo es manual. Hacer ahorita un algoritmo es pecar de... no es pecar, es tratar o sea, yo les diría, no, el algoritmo marca la zona solo, ¿verdad? Y ustedes se van a ir confiados en las zonas que marca el algoritmo y no van a llegar nunca al análisis de lo que ahí está pasando, sino que como el algoritmo te marcó una zona,
tú ya tienes que hacer algo, tienes que poner una Control de operación en un sentido o compras. en otro. No. Entonces, es necesario en el order flow la subjetividad del operador. O sea, eso es intrínseco, eso es necesario, porque nosotros estamos viendo volumen. Y es como yo se los he dicho. ¿Ves? Ronnie, Aquí hay una señal de venta, que es un big trade de 148 contratos en la parte baja. Entonces, ¿dónde está ese big trade? ¿Dónde está pasando? La herramienta te lo está diciendo. Mira, es un big trade. Vendieron 148 contratos en el Nasdaq. Eso es una bomba. Eso debería llevar el precio a 10.000. Pero ¿dónde está pasando eso? Entonces, si no existe la subjetividad del operador, no puedes interpretar esto. Aquí tú no puedes vender porque haya una señal de venta. Y así es el order flow. Es lo primero que tienes que Ronnie, Control de grabar ventas. en tu cabeza. Ronnie, Ajá. yo te quería comentar una cosa. Ayer estuve configurando el indicador y me di cuenta que, digamos, ahora la hard absorption, de alguna manera, tienen tres modos, ¿no? Entonces, en función de si pones un volumen con un modo o con otro, ves muchos o ves muy pocos o no ves ninguno. Entonces, eso también, en cierta manera, es subjetivo, es muy como para interpretarlo y se puede prestar en cierta manera, yo no sé si es correcto o no. Yo, por ejemplo, a mí me salía muchísimo y entonces acabé poniendo el hard en lugar del normal Claro. y, y bajando el filtro del volumen y Ajá. demás para, en cierta manera, para que no me salieran muchos bloques, porque si me salen mucho que te pierdes, Claro. no, tampoco es correcto. Claro, es parte de la configuración. Acuérdense que yo les dije, no sé si lo leyeron algunos, en el chart micro hay que utilizar la hard o la strong hard en los chart micro. ¿Cuáles son los chart micro? Rango 10, rango 30. Y en estos chart macro hay que utilizar la normal. ¿Ok? La Hay que normal, ¿por utilizar qué? la normal porque queremos que nos dé, o sea, que nos calcule con mayor suavidad lo que está sucediendo. Y por eso nos marca tantas zonas, ¿ves? Tantos clústeres Pero, de absorción. pero, pero digamos si se utilizase la hard, por ejemplo, o la strong hard, no. Tendrías menos señales. Por eso es llamada hard, porque es un algoritmo más, digamos, eh, más exigente. Él exige que la absorción sea o sea, cómo te explico? Control de ventas. Compras Más fuerte absorbidas. para que Stops nos ask. pueda dar una Stops señal. ask. O sea, esta señal Yo, que Control de hay aquí en el ventas. gráfico micro, que es sí, el rango 30, estos son sí. 143 contratos absorbidos sin que el precio haga más nada. O sea, ahí no ocurre ningún otro evento en ese momento. Está el DOM. En el DOM vas a ver que hay un proceso de absorción constante en ese clúster y son 143 órdenes absorbidas de manera real en el DOM. Igual aquí está 72 órdenes y por eso lo vemos Bid casi stops. siempre Bid junto stops. a un big trade. ¿Ves? Porque donde está el big trade, un big trade es una operación, es una cantidad de operaciones agresivas en menos de un segundo y eso mismo lo capta la Auto Absorption Hard, Control porque de dice, mira, ventas. es más precisa. ¿Ves? Esta es un poco más suave, la que está en los chart macro, porque necesitamos ver dónde está ocurriendo eso bastante. ¿Me entiendes? Y que nos dé que nos pueda generar una zona donde trabajar. Porque cuando el precio llega a una zona como esta, esto es una zona de acumulación. Ahí hay negocio, ¿ves? Entonces, aquí estoy en el rango 30. Entonces, aquí hay un proceso de intercambio de dinero entre ambas partes, entre los dos participantes que existen en el mercado, compradores y vendedores, ya sean agresivos o pasivos.
Entonces, aquí necesito que me digas cuándo está ocurriendo ese negocio para yo entonces irme a analizar el gráfico micro y ver qué posibilidades tengo de tomar el movimiento que quieren ellos después de terminar ese negocio. ¿Ves? Porque hay alguien que tiene la intención de hacer el negocio, o sea, ambos tienen la intención de hacer el negocio, pero hay un agresivo, siempre el agresivo o mayormente el agresivo es el que tiene intención de querer mover el mercado hacia otro nivel. Entonces aquí se encuentra agresivo y pasivo, ¿verdad? Y llega un momento en que el agresivo termina el negocio con el pasivo. Quizás él pudo haber sido pasivo al principio. Fíjense cómo aquí están las concentraciones de imbalance de Control venta. de O ventas. sea, el comprador estaba siendo pasivo al principio, mucha agresividad de venta y él absorbiendo, 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 absorbiendo. Es lo que nos está pintando aquí. ¿Ves? Absorbiendo. Y hay absorciones de ambos lados. Todo el día hay absorciones de ambos lados. Pero ahí hay una acumulación de eso. Una acumulación de eso. Entonces, el comprador está actuando de manera pasiva, pasiva, comprador pasivo, comprador pasivo. Aquí cae mucha gente creyendo que esta agresividad va a romper hacia abajo, esta agresividad vendedora va a romper el precio hacia abajo, y justo cuando él puede absorber todo, o sea, el resto de lo que queda, hace ese falso quiebre y en el retorno se convierte ese pasivo comprador en agresivo comprador para mover el precio hacia arriba y empieza a mover el precio, mover el precio, mover el precio, mover el precio, ¿ves? Hasta que llega a Ya. otra zona donde se hace otro negocio. Entonces, este negocio, quizás el que esté agresivo, soltó el negocio aquí arriba y aquí arriba lo agarró otro agresivo, se fue para abajo y así está el mercado todo el día. Ya. ¿Ves? Bueno, perfecto, Ronnie. Muchísimas gracias, de verdad. No, de nada, de nada. Eso hay que tenerlo claro. La... Estas el- clases son como un regalo, de verdad. Sí, bueno, yo de verdad que lo hago con mucho gusto. Fíjense, ustedes forman parte de la comunidad o sea, esto no tiene absolutamente ningún gusto, ningún costo pertenecer aquí, ni lo va a tener para ustedes tampoco, porque pues ese ha sido el trato. Y creo que nunca, pues, ningún usuario, estoy seguro, no tengo necesidad. Para mí, realmente compartir con ustedes como comunidad, con los usuarios de la herramienta que yo he creado, pues también es lo que tú acabas de decir, para mí es un regalo. Entonces, de verdad que yo hago esto con mucho cariño, con mucho gusto y porque tengo las ganas de verdad de que la herramienta pueda tener un legado y que realmente pueda ayudar a la mayor cantidad de traders a poder lograr su objetivo, ¿no? Eso me gustaría mucho, sería de verdad Control de que compras. un gran logro tanto para mí como para todos los integrantes de la comunidad. Y bueno, para la comunidad de traders en sí, en general, sean los que están aquí o los que no, que tanto palo hemos llevado, ¿no? De tantas cosas que hemos visto y tantas cosas en las que hemos creído y al final pues lo dejamos o no le prestamos el interés suficiente o realmente al final fue una venta de humo que nos hicieron, etcétera, etcétera, pero pues yo quiero que aquí se pueda conseguir un camino eh, y que pueda ser real, que de verdad que se pueda plasmar en cada una de sus pantallas y ustedes puedan tener la libertad de aplicarlo desde donde estén. Eso para mí es el objetivo principal, de verdad. Yo solo me centro ya, yo ya solo me centro en el Power Flow. Ya no he Es que probado sí, he probado sí, muchas sí, cosas, pero ya me centro solo en Power Flow. No miro otra cosa. claro, claro. No, y bueno, realmente pues yo tampoco lo hago. Yo tengo ahí puestos los perfiles de los volúmenes porque quería compararlo. Y esta información
que está dando la herramienta ahorita ahí en los chart macro, no se puede ver en un perfil de volumen, no se puede. ¿Qué es lo que pasa? Quizá un perfil de volumen, cuando vemos los nodos de gran volumen y los nodos de bajo volumen, ahí es donde podemos llegar a ver, pero tan localizado como lo hace la herramienta en este momento, que nos localiza, fíjate cómo él discrimina esta zona completa donde no hubo negocio, donde el precio se está trasladando de una zona a otra. Entonces él discrimina esto y lo deja sin nada, porque donde detecta que comienza el negocio, realmente ahí hay o tiende a haber reacción brutal de lo que el precio está queriendo hacer. O sea, la podemos ver muy clara. Por eso yo les digo, no operen, deténganse a ver lo que pasa con esos bloques. ¿Qué pasa cuando el precio llega ahí? Deténganse, pónganse a verlo una semana, 2 semanas, las que sean necesarias, hasta que ustedes me escriban y me digan, verga, Ronnie, vi esta vaina, ya entendí, ya lo veo, ya verdad que cuando llega a la zona se ve claramente la intención de lo que está pasando, la acumulación. Véanlo y Control de véanlo ventas. y véanlo, porque realmente esto está, mira, muy, 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 muy bueno, muy bueno. Que lo diga Mauricio. No, no. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso, eso. No, ¿sabes qué, Ronnie? Ahorita que estaban tocando lo de las zonas, sí sería bueno que en vez de las Control de Smart compras. Zones, por ejemplo, las zonas de Smart Zones fueran a base de imbalances, pero consecutivos. O sea, que Ujú. fueran 5 imbalances consecutivos de buen volumen, pues, o sea, un volumen relevante. Sí, mira, las Smartson yo todavía las utilizo mucho y a mí me dan muy buen resultado. Yo he ido ahondando en otras cosas porque todo el mundo no ha logrado absorber el concepto eh, inicial de lo que son las Smartson, ¿verdad? Pero yo las uso y a mí me parece que son geniales también. Dentro de estos movimientos, yo busco mis Smartson y yo no sé si ustedes las han visto en los trades que he colocado, me dan muy buen resultado, ¿verdad? Y ellas tienen un sentido del por qué ellas están en cada zona, en cada parte donde se dibuja. Como todo, hay unas que pues no son relevantes, otras que sí son relevantes, pero las que realmente llegan a ser relevantes es porque tienen un contexto a su alrededor y más que todo son las que enmarcan estos procesos que se dan aquí. ¿Ves? Estos procesos. En el chart de rango 10 aparecen más y seguramente quizá podemos ver una aquí abajo y una aquí arriba que nos delimiten. O agregar, o agregar esas porque son bien importantes. Eso sí, exacto. Yo eliminar las Smartson no lo voy a hacer. Hay traders que operan, por ejemplo, O Jackson agregar opera mucho un con las tipo de, Smartson. ¿Cómo? o agregar un tipo, pues, de, Claro. por ejemplo, Sí, esas zonas de imbalance. me las han pedido mucho siempre. Yo no las había agregado porque como yo operaba únicamente con el chart de rango, en los charts de rango eso no tiene mucha efectividad. ¿Ves? Tiene mayor efectividad poder ver un imbalance concentration para ver no zona donde va a ser el pullback del precio, sino estas zonas o estos niveles donde nosotros vemos que son absorbidos. Me gusta más para verlo de esa manera. ¿Ves? Entonces, Y la ahora otra, en el gráfico temporal de 15 minutos, sí he visto que son buenas las zonas de imbalance, son buenas las zonas de imbalance, más sin embargo, no son, digamos, eh, infalibles, por decirlo así. ¿Ves? Hay veces que claro, resultan muy bien, muy bien. Entonces, llenar el gráfico de zonas, oye, no sé, puede ser, puede que en el futuro piense en la opción de los imbalances, pero por el momento no lo tengo así muy claro que valga la pena. Prefiero seguir trabajando aquí
con esta parte de las auction absorption, Control de las auction ventas. absorption, porque realmente están... No, están brutales, brutales. Te iba a preguntar una cosa, esa configuración del M15, los imbalances no la tengo yo. Ahí está, se llama, ya te voy a decir. Ah, bueno, ahora hay acabo de agregar hoy la opción, Ajá, ya les voy a mostrar, pues, ya les voy a mostrar. porque la mía salen un montón y eso no. Mira, acabo de agregar hoy esto. Ahora cuando entremos, eso está en el Power Flow, ¿no? Me estás diciendo, en el Power Flow Sí, normal. en los Son estas. imbalances. Ahora cuando nosotros entramos a un indicador de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo entro a al de 15 minutos imbalance, ¿verdad? Cuando yo entro aquí a un indicador de nosotros, nos dice cuál es el slot público para nosotros Ah, poder no, dárselo. pero Ah, esa fue la que puse ahorita, pero me salieron un montón de no, imbalances. la 260. Esa fue 260, esa fue la que hice mía y me salieron, pero un montón. No sé qué, qué no, raro. iba bajando para ir viendo, ahorita que tengo los anteojos, para ir viendo en cuánto tienen los imbalances, el ratio. Qué raro. Ahorita te los paso por ahí por el chat, ¿ok? Te los paso para que Vaya, todos lo tengan, la parte de los imbalances, y lo comparas a ver si está igual. Pero bueno, ya ok. saben, ahora vamos a tenemos esta opción de que cuando entras a un template propio, si ese template es público, ¿verdad? Que tiene la P aquí arribita, lo tienes tildado aquí, si tu template es público, vas a poder ver cuál es el slot público de tu template. Lo vas a poder ver aquí. ¿Por qué? Porque si yo voy a los públicos, no me, no me dice los templates que yo tengo públicos. Entonces, para yo poder decirle a otra persona, mira, mi template es el 5 pero en los públicos es el 260 por ejemplo. ¿Verdad? Ya ahorita lo revisamos y te paso la configuración. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo ¿Alguna como otra? comentario solo agregaría lo que has estado planteando, Ronnie, que es mapear justamente en ese gráfico que tienes ahorita los eventos importantes, porque esas zonas se vuelven tan relevantes y tan importantes a la hora de tomar decisiones en el futuro Mm, y funcionan una y otra vez. Entonces, creo yo que tomar esto como ejemplo y realmente mapear bien un gráfico para saber dónde estás parado y hacia dónde te puedes dirigir es lo más importante. Y aquí exactamente. tenemos la guía de lo que el gráfico sí o sí va a hacer. Entonces, bueno, magnífico trabajo, me gusta mucho. El planteamiento que te hacen de que las zonas se marquen en automático, me gusta, pero creo que le estarías, voy a entrecomillar, copiando algunas funciones a otras suites. A mí me gusta mucho esta Power Flow para Ujú. aprender justamente a identificar zonas relevantes por los eventos que se están generando. Entonces, yo me quedo con esa idea y es algo que yo hago y yo aplico, igual que Mauricio, igual que tú, Ujú. para definir zonas de trading y zonas de no trading. Y pues nada, felicidades por la gran actualización. Gracias, gracias. Gracias, Ali. Sí, exactamente. Entonces, bueno. Nada, bueno, voy a compartirles aquí. Saben que estaba presentando una prueba de fondeo. Y bueno, ya el día de hoy la he pasado. Hice un reset porque, bueno, me fue mal en la primera, digamos, en la primera acción, después de 4 meses sin hacer trading. Tomé la prueba el día que les comenté. Y creo que como al cuarto día yo dije, bueno, voy a darle duro a esta sin compasión, cosa de que si en 4 o 5 días no he pasado la prueba, pues hago el reset y todavía me queda el mes completo para lograr los 15 días. Ese fue el objetivo que tenía y así lo hice. A la primera le di muy duro y pues ya creo que en 3, 4 días, no sé, ya estaba palo abajo.
hice el reset y me vine entonces más calmado con esta, ya con esa primera experiencia. Y ahí ya logré el objetivo, gracias a Dios, el día de hoy. Me siento, de verdad, bastante contento. Esto lo comparto con ustedes para que sientan ánimo de que se pueden hacer las cosas. Yo trabajo única y exclusivamente con el Powerflow. Esta prueba la pasé justo, o sea, hoy es mi día 7 de operativa y la pasé, la mayoría de los días operé con esta, con el tema que estamos hablando hoy de la zona y de verdad que se los vengo diciendo por los resultados que vengo teniendo y sé que muchos de ustedes pueden lograr estos mismos resultados. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchas personas que han pasado su prueba de fondeo con el Powerflow, luego en la cuenta fondeada, pues eh, te va mal o te va bien, pero necesito que realmente tomen el ánimo que esto se merece porque de verdad que, bueno, yo sé que vienen muchas cosas buenas y en eso estamos trabajando, en eso estoy trabajando arduamente todos los días prácticamente les grito, así como cuando los niñitos van a llamar a los otros a la casa y se pegan afuera por la ventana, fulanito, fulanito. Así estoy yo todos los días. Yo, si ustedes no salen, yo los llamo porque realmente, o sea, necesito que, que capten esto que les estoy tratando de transmitir. Y yo sé que eso no es de un día para otro, no puede ser de un día para otro. Hay unos que lo van a captar más rápido, otros que le va a costar un poco más captarlo. Pero por eso, bueno, yo voy a dejar la cantidad de material que sea necesario para que ustedes puedan ver los videos una y otra vez, retomarlo, tratar de aplicarlo, verlo, buscarlo en sus charts, porque no es lo mismo como yo lo explico ya con el chart que ya se ha formado que verlo en el momento que se está formando. Es totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí les dejo esto como última imagen para que tomen ánimo y realmente sepan que Ventas esto absorbidas. Bid stops. Bid tiene stops. mucho, mucho potencial y vale mucho, mucho la pena prestarle atención. Control de ¿Ok? ventas. Sobre todo, Control de si ventas. no has podido lograr los resultados en el trading Bid esperado, pues stops. aquí hay una Bid puerta, stops. una ventana, Stops ask. un, Stops un, ask. Control de un ventas. portal Control de ventas. inmenso porque estás invitado a que entres y bueno, aquí me tienen a mí y a los otros compañeros que también están dispuestos. Ahí cuando hacen una pregunta sobre el tema de la zona sale Mauricio mandado a lanzar ejemplos porque Mauricio cuando hacen la pregunta tiene todo el día haciendo captura y mandándole ejemplos a Ali. Entonces, bueno, de verdad que esta vaina enamora, realmente enamora lo que estamos viendo en este momento. Bueno, muchachos, Hola, un hola, buenas fuerte. tardes. Quería decir una cosa. ¿Puedo? Claro, Jordi, ¿cómo me vas a preguntar? Dime. Gracias. Mira, bueno, primero, gracias por grabar esta sesión porque yo me inicié, bueno, entré tarde Ok, y me perdí la primera parte y luego, bueno, ahora es que estoy en un momento muy, muy difícil en mi vida. Bueno, estoy trabajando mucho y tengo poco tiempo, pero bueno, estoy viendo ahora un cambio brutal de 180 grados y creo que me estoy sumando al movimiento. qué bueno. Entonces, mira, yo estoy operando el Dow Jones Ujú. porque no tiene tanta volatilidad como el Nasdaq Ok, y yo puedo poner, por ejemplo, los stops a 20 puntos del Dow Jones que me da un cierto margen, son $100 y me siento cómodo. Me ok. siento muy cómodo. Entonces, bueno, yo me lo estoy configurando a mi manera, pero tengo mis dudas. Control de Yo ventas. lo que quería pedir es si en instrumentos puedes poner una pestañita de Dow Jones y yo voy subiendo mis capturas, mis cosas, y bueno, pues a lo Por mejor supuesto. pues, me podéis ayudar un poquito. Yo lo tengo el micro en rango 15 y el macro en vez de 200 a 90. No sé si está bien. Ok, ya va.
tal vez yo le subiría, Jordi, perdón que interrumpa, es No, que estoy no, yo que va. configurando Powerflow justo para Dow Jones. Tal Sí. vez yo le subiría los valores a Dow Jones, porque es un poco más ligero es como el hijo chiquito de Nasdaq. Sí, Así. Control de Entonces, ventas. tal vez yo le subiría un poco los valores e iría probando en rangos similares a los Bid de stops. Nasdaq para que Bid no te haga stops. tanto ruido de inicio. Es más, puedes usar las plantillas de Nasdaq y a partir de ahí empezar a trasladar tus valores dependiendo de cómo te guste verlo. De cualquier forma, la próxima semana tengo lista una plantilla y la hago pública Ah, a ver si les funciona. vale. Bueno, a ver Stops si te ask. funciona. Vale, Stops pues ask. muchísimas gracias, Ali. Claro, Te con mucho agradezco gusto. mucho. Yo Bueno, ahora tengo acabo de poquito crear tiempo. el canal, ¿ok? Ya está Ah, ahí. genial. Después del oro está el Dow Jones. Ah, sí, Este, genial. y nada, Jordi, eres Vale. bienvenido a Control de ponernos todo ventas. lo que quieras ahí Ahora, sobre el a Dow Jones. a ver si con esta actualización me pongo ya las pilas y saco adelante mi Ujú. situación, porque bueno, tuve que coger un trabajo que, bueno, ahora son las 10 de la noche en España, pero empecé a las 5 de la Bid mañana a stops. trabajar, Bid luego paré stops. 2 horas a mediodía, hice una entrada, la voy a publicar, que me salió bien, bueno, hice 3, la última me salió bien, Qué la hice bueno. bien, y terminé a las 8 de la noche de trabajar y estoy conduciendo un camión todo el día como un loco y estoy destrozado, porque es Me que imagino. además tengo 57 años y no es trabajo para mí, pero bueno, me toca así. Entonces ahora el cuerpo lo machaco y la mente se me calma Me imagino. en el sí, Sí, pero claro, sábado porque y tienes domingo otra y el distracción. trabajo. Claro, es que es una locura. Y bueno, si dura mucho, no sé si lo voy a soportar, pero bueno, vamos Control a de ver. ventas. Ahí Bid estamos, de stops. momento. Bid stops. Bien, ¿no? Gracias. Bueno, Jordi, gracias por comentar y compartirnos la experiencia que estás teniendo ahorita. De verdad que yo, por mi parte, pues espero que todo mejore Stops ask. y que puedas Stops ahí ask. meterle ahí al Dow Presión Jones y alcista. enseñarnos Control de los compras. templates que tienes para estudiarlo también. Yo soy mucho de un solo activo, ustedes lo saben. Yo no tengo muchas cosas abiertas en mi computadora, yo prefiero dedicarme a una sola cosa y es lo que está Control de haciendo compras. también Jordi, que está buscando un activo que le sea más Sí, cómodo, que él vea más cómodo y claro, bueno, ahí está. Sí, sí, sí. ahí Yo está. Sí. mañana voy a subir la entradita de hoy. Control de Ahora no, ventas. porque es que son las 10 de la noche No, y está bien, a las 5 de la mañana me tengo que levantar. Y he echado hoy perfecto. 10 o 12 horas conduciendo y estoy Wow, destrozado. wow. Y Bueno, nada, ahora los Control de estoy compras. conectados y digo, guau, voy a aunque sea el último esfuerzo. Ya ha valido la pena. sí, Gracias. verdad que sí. Bueno, muchas gracias a ti, Jordi, que descanse. Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Si no, bueno, dejamos ya la transmisión hasta aquí. Son las 4 de la tarde, ya el mercado está semicerrado. Y bueno, un abrazo para todos. Espero que sigan bien. Y bueno, ahí les aviso cuando suba el video, ¿ok? Gracias. Hasta luego.